amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahora sí, momento de un nuevo video en este canal y vamos a hablar de algo muy interesante, sobre todo para los argentinos y los santafesinos, que es justamente lo que fue hace aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años la megafauna, no solamente en Santa Fe y en Argentina. No vamos a tocar toda la megafauna porque era muy extensa, hay varios tipos de animales, pero vamos en este primer video a hablar de algunos de ellos, de los más encontrados sobre todo en la zona de Santa Fe. Si volvemos el tiempo atrás, bueno, algo que ha provocado la película Jurassic Park, por ejemplo, es pensar que el hombre convivió con los dinosaurios. Esto es totalmente mentira, ¿sí? Hay cientos de miles de millones de años de diferencia entre la época, la era en la cual estaban los dinosaurios y la llegada o el nacimiento del primer hombre. Si hacemos memoria, hace 65 millones de años, un meteorito de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro, se estipula, sí, hay distintas controversias, ¿no? Algunos dicen que de 12 kilómetros de diámetro, otros dicen que de 18, otros dicen que de 20, lo que sí se sabe que en promedio era un meteorito del tamaño del monte Everest. Impacta en lo que hoy es la península de Yucatán a 72.000 kilómetros por hora. Esto quiere decir que 10 veces más rápido que una bala, para que se den una idea. La caída de este meteorito provoca un cráter, lógicamente, al impactar contra suelo terrestre, que genera, bueno, un diámetro de 200 kilómetros, un cráter con un diámetro de 200 kilómetros y 30 kilómetros de profundidad. Al caer sobre suelo marino, este meteorito del tamaño del monte Everest genera un tsunami, una ola de 1.600 metros de altura, lo que se dice que bueno, fue lo que mató a los primeros dinosaurios. Lógicamente, después de esto, todo el planeta se vio cubierto por una bola de fuego, por una nube que tapó durante muchos años lo que es la entrada del Sol, y esto hizo que bueno, más del 50% de las especies vivientes en aquel momento mueran y prosperen lo que eran los mamíferos en aquel entonces. Bueno, pero después está otra cosa que es la megafauna. La megafauna que no convivió tampoco con los dinosaurios. En este caso sí convivió con el hombre, con el ser humano, y se han encontrado incluso restos fósiles de megafauna con puntas de flecha. Esto quiere decir que eran, bueno, uno de los tantos alimentos elegidos por los hombres primitivos, ¿no?, para alimentarse. Si hablamos de la megafauna en Santa Fe, ya les voy a estar contando algunos de los tipos de animales que teníamos en esta zona de la República Argentina. Animales que sinceramente hoy por hoy no tienen ni siquiera, digamos, descendencia, por llamarlo de alguna manera, otros que sí la tienen, que lo podemos relacionar con algunos de los animales que están hoy en día conviviendo, podríamos decir, con nosotros, pero es un tema muy interesante que lo vamos a estar tratando en dos videos. Si hablamos de historia, en el año 1740, el padre Guevara, un jesuita español, encontró los huesos, grandes huesos fósiles, de lo que él denominó un gigante. Esto fue en la provincia de Santa Fe, a orillas de lo que es el río Carcarañá. Este descubrimiento en el año 1740 dio inicio a la paleontología, no solamente en Santa Fe, sino también en toda la Argentina. Si seguimos revisando la historia de los primeros que realizaron excavaciones en la zona de Santa Fe, podemos decir que los hermanos Ameguino, por ejemplo, Carlos y Florentino, fueron uno de los primeros en realizar excavaciones y en documentar restos fósiles en nuestra provincia. Pero, lamentablemente, la legislación que había en aquel entonces no estaba, digamos, con las normas o leyes de ahora, en los cuales si uno encuentra restos fósiles, esos mismos quedan en el lugar en el que fueron encontrados. ¿Sí? Se toman muestras que se pueden llevar, pero habitualmente quedan en el lugar en el cual se encontró. Los restos fósiles encontrados por Carlos y Florentino Ameguino, en su gran mayoría están en el Museo de La Plata o en distintos museos de Buenos Aires, lugares en los cuales bueno, fueron llevados para su posterior análisis, pero quedaron en ese lugar. Pero si nos vamos más atrás en la historia, dijimos
1740, el padre Guevara, este jesuita, encuentra por primera vez restos fósiles en la provincia de Santa Fe. Pero 20 años más tarde, en el año 1760, otro jesuita, el sacerdote Tomás Fagner, es, quien encuentra el primer glictodonte o los restos del primer glictodonte a orillas del río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, y él lo define como un armadillo de grandes dimensiones. Ya vamos a estar dando las características de algunos de estos animales que formaban parte de nuestra megafauna. Quien estuvo también en Santa Fe en el año 1833, recorriendo parte de la Argentina, pero puntualmente también en Santa Fe, a orillas del Carcarañá, fue nada más y nada menos que Charles Darwin, ¿sí? El creador de la teoría de la evolución. En aquel momento Darwin encuentra huesos fosilizados en nuestro país, en nuestra provincia, pero los envía al exterior para su análisis y nunca volvieron. Un dato no menor de Darwin fue que, en su cuaderno o en su libro personal, después encontraron algunas frases o algunos pensamientos o reflexiones, y en ellos habla muy mal de nuestro brigadier general Estanislao López, tratándolo de tirano, ¿sí? En aquel entonces, recordemos que López, año 1833, ya tenía algo así como 15 años en la gobernación, y lo tilda de tirano y de monarca, cosas que, lógicamente no era nuestro brigadier, pero es un dato de color que quería hacérselo llegar. Si hablamos de lugares en los cuales se han encontrado hasta ahora restos fósiles en la provincia de Santa Fe, podemos nombrar, por ejemplo, el arroyo Aguiar, un lugar en el cual se han encontrado abundantes fósiles. Podemos hablar del arroyo Cululú, por ejemplo, también de lo que es en el departamento de la capital de la provincia de Santa Fe, la laguna Setúbal, en los cuales hace muy poquito tiempo también se encontraron restos de un perezoso gigante. Podemos mencionar, como lo hicimos anteriormente ya, el arroyo Carcarañá. Fíjense que estos son todos cursos de agua, en los cuales se han encontrado restos fósiles. En la bajante de los cauces habitualmente se hacen estos descubrimientos por los desmoronamientos del suelo, de la barranca sobre todo, y en esos lugares se pueden encontrar restos fósiles. En la ciudad de Santo Tomé, hace más de 20 años también, mientras se estaban realizando las excavaciones para lo que es el barrio Lourdes, pegadito al costado del cementerio, un empleado municipal de apellido Maimonte encuentra también los restos de un glictodonte, esto es en la ciudad de Santo Tomé. Años después, hace aproximadamente 5 años, año 2016, ¿sí? No tengo bien el registro, pero año 2016 aproximadamente, otro vecino, también de la ciudad de Santo Tomé, mientras estaba excavando un pozo ciego, encontró nuevamente los restos de un glictodonte. Tengamos en cuenta que el glictodonte era como un armadillo, como un tatú, una mulita o un peludo, como le dicen habitualmente en distintos lugares de nuestra República Argentina, pero de grandes dimensiones. En el próximo video seguramente les voy a estar contando no solamente lo que es la segunda parte de la megafauna de la provincia de Santa Fe, sino el por qué no se encuentran fósiles de dinosaurios, ¿sí? Recordemos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y la megafauna en promedio estamos hablando de unos 8.000 a 10.000 años aproximadamente. Estoy en contacto con un conocido paleontólogo de la ciudad de Santa Fe que me está poniendo al tanto del por qué justamente suceden este tipo de acontecimientos, de no poder encontrarse restos fósiles de dinosaurios. No hay que confundir la megafauna, que son, la palabra te lo dice, megafauna, animales de gran tamaño, no hay que confundirlos con los dinosaurios. Muchas veces cuando encontramos, por ejemplo, lo más común en Santa Fe, que es el glictodonte, decimos encontramos fósiles de dinosaurios. No es así. El glictodonte no era un dinosaurio. Esto yo creo que es algo interesante para destacar. Era parte de la megafauna, no solamente de Santa Fe y de la Argentina, sino también de gran parte de Sudamérica. Pero vamos a lo importante, ¿no? Estamos hablando de parte de la megafauna.
Y seguramente muchos de ustedes se preguntarán cuáles eran los animales, ¿no?, que teníamos en la provincia de Santa Fe. Y nombré muchas veces a lo largo de este video al gliptodonte. ¿Qué era el gliptodonte? Esto, miren. El gliptodonte vivió hace más de 10.000 años en nuestra zona, bueno, y en gran parte de Sudamérica también, como lo decía. Era un mega mamífero, en algunos de los casos llegaba a pesar más de 1 tonelada, un tamaño importante, y algunos especímenes llegaban a tener el tamaño, por ejemplo, para que entremos en contexto, de un Fiat 600. Podemos comparar el Fiat 600 con uno de los especímenes más grandes, por ejemplo, del gliptodonte. La altura promedio de este animal era de 1,50 m y la distancia de la cola a la cabeza de aproximadamente 3,3 metros. Si hablamos de los fósiles que habitualmente se encuentran del gliptodonte, es el caparazón. El caparazón, un caparazón muy interesante desde el punto de vista del diseño natural que tiene el mismo, ya que cuentan, como podrán ver en las imágenes, con rosetas. Si bien están relacionados con, bueno, como decíamos, con el armadillo que tenemos hoy por hoy en estos días, podemos ver que el armadillo tiene su caparazón articulado, puede hacerse una bolita inclusive. El gliptodonte no podía hacer esto, ya que su caparazón era rígido, ¿sí? Pero contaba con este patrón, con este diseño de rosetas, que bueno, hacía que este sea un animal muy, muy lindo, ¿no?, muy importante e imponente en su poderío y en su fuerza. Restos de gliptodonte se han encontrado en toda la zona de la provincia de Santa Fe, en gran parte del suelo pampeano, en, bueno, lugares como Brasil, Perú, Bolivia, Colombia. Bueno, se podría decir que es uno de los animales que se ha diseminado en más lugares, ¿sí?, que ha tenido una trascendencia, su evolución importante dentro de lo que era la megafauna. Si seguimos hablando de lo que fue parte de nuestra megafauna, podemos hablar, por ejemplo, del toxodonte. ¿Sí? El toxodonte, o diente curvado, que significa su nombre, era un mamífero que habitó Sudamérica y nuestro país, nuestra querida Argentina. Era un animal de hábitos anfibios. Si lo miramos a simple vista, podemos decir que parece un hipopótamo, ¿sí?, pero tiene más relación con vacunos, con los vacunos que tenemos hoy en día. Y como les decía anteriormente, los restos fósiles del toxodonte fueron encontrados, algunos de ellos con puntas de flecha a sus lados, y esto quiere decir que, bueno, lógicamente ese animal había sido cazado. Si hablamos de la megafauna en Santa Fe, no podemos dejar de pasar al megaterio. El megaterio era un mamífero que habitó en América del Sur, y lógicamente eso incluye a la República Argentina, a comienzos del Pleistoceno. Estamos hablando aproximadamente de hace 8.000 años. Este animal, un animal de grandes proporciones, pesaba hasta 3 toneladas y bueno, medía más de 6 metros de longitud. Un animal imponente que vamos a ver en las imágenes comparado con una persona, con un ser humano, el tamaño, ¿no?, que tenía, 6 metros aproximadamente desde la cabeza hasta la punta de la cola. Si hablamos de tamaños, es comparable con lo que son los elefantes actuales. Este megaterio, que fueron encontrados algunos restos, por ejemplo, en la laguna Setúbal, al momento en el cual se estaba llevando adelante el dragado, allí por el año 1920, era una especie básicamente de perezoso gigante. Uno de los animales que también se han encontrado restos fósiles y que llama poderosamente la atención porque luego de su extinción no ha tenido precedentes en nuestra región, en nuestro país, justamente es el mastodonte. ¿Qué era el mastodonte? ¿Qué era este animal que, bueno, pisó suelo santafesino? Que pueden ser fácilmente confundidos, por ejemplo, con el mamut, este animal que habitó en la zona norte, en Estados Unidos, por ejemplo, toda la zona de Canadá, México, que bueno, es un antepasado del elefante, con la diferencia que el mamut era de proporciones mucho más grandes, no solamente que el elefante, sino también que nuestro mastodonte. Si hablamos e insistimos
con la cuestión de la altura o las dimensiones del mastodonte. Algunos especímenes eran aproximadamente del tamaño del elefante actual o apenas un poco más grande. Ellos vivieron hace más de 10.000 años en nuestra zona, en nuestra República Argentina y en la provincia de Santa Fe, y bueno, tenían colmillos como el mamut o como el elefante, pero estos medían aproximadamente 1,5 metros de largo y eran curvados y bueno, lógicamente fuertes como deberían serlo al ser de marfil. Ellos andaban en manadas, costumbre que conservan hoy por hoy los elefantes, y eran herbívoros. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. Si hablamos del mastodonte, después de su extinción, hace 10.000 años aproximadamente, es un animal que, como dije anteriormente, no tiene precedentes. Estamos hablando de, hoy por hoy, año 2021, y desde hace cientos de años, si queremos ver un elefante, tenemos que ir, ¿sí?, a África, por ejemplo. Y el solo hecho de pensar que en Santa Fe teníamos elefantes, bueno, suena como una locura, ¿no? Pero habitaban en nuestra zona. Es más, hace poco en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, en la bajante del río Salado, dos pescadores encontraron los huesos, algunos huesos, el fémur más puntualmente, de lo que era un mastodonte, ¿sí?, este elefante pampeano. Si continuamos hablando de megafauna, ya para terminar con este video, quien no podía quedar afuera de esta primera edición es, bueno, uno de los animales prehistóricos que yo considero, bueno, más difundidos, ¿no?, y más interesantes, ya que, bueno, no solamente han encontrado distintos fósiles en la ciudad de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, sino que también, bueno, yo creo que llama la atención por su belleza y por su rareza también. Estoy hablando del esmilodonte. ¿Qué es un esmilodonte?, se preguntarán ustedes, o un esmilodón. Bueno, ese es el nombre científico, pero nosotros habitualmente lo conocemos como tigre dientes de sable. Estos felinos se distinguían por estos dos colmillos caninos que llegaban a medir aproximadamente 20 centímetros de largo y que sobresalían de los costados de su boca. El tigre dientes de sable recibe, como les dije anteriormente, la denominación científica de esmilodón, palabra que en griego significa dientes de cuchillo. Las zarpas, las garras, las uñas, ¿sí?, para que se entienda mejor, del tigre de dientes de sable o del esmilodón eran retráctiles. Esto quiere decir que podía guardar las uñas, una característica que comparte con nuestros felinos domésticos, con los gatos, por ejemplo, pero no así con el tigre y con los leones actuales, que no pueden, digamos, guardar lo que son las uñas o las zarpas en sus patas. Una característica importante es que, más allá de su tamaño, de ser un animal que tenía entre 1 metro y 1,10 metros de alto y que llegaba a pesar, incluso sus especímenes más grandes, hasta 400 kilos, el tigre de dientes de sable tenía el cerebro muy chiquitito. El esmilodón o tigre de dientes de sable se extinguió hace 10.000 años aproximadamente, pero se han encontrado restos fósiles, los más antiguos de ellos, por ejemplo, que pertenecen al Plioceno. Bueno, esto fue parte de la megafauna en Santa Fe, el primer video. Después vamos a hablar de muchos animales más que formaron parte de nuestra megafauna. Te voy a estar tirando más datos, más recortes periodísticos para que, bueno, nos pongamos un poco al corriente y al tanto de lo que fue la megafauna en Santa Fe. Y bueno, como dije anteriormente, no confundir megafauna con dinosaurios. Por lo que se sabe hasta el momento, no se han encontrado restos fósiles de dinosaurios en la provincia de Santa Fe. Hay algún dato que dice que sí en la provincia de Entre Ríos, en la vecina provincia de Entre Ríos, pero bueno, es un dato medio controversial porque tiene sus contradicciones, ¿no? Algunos dicen que sí, que había algunos ejemplares herbívoros, otros dicen que no, por eso estamos haciendo una investigación respecto a esto para poder llevárselos en el próximo video, terminar con lo que es la megafauna y ver si había dinosaurios en Santa Fe y cuáles eran. Lo que hay que tener en cuenta si hablamos de megafauna, por ejemplo, es
que en distintos arroyos de la provincia de Entre Ríos lo que se ha encontrado, por ejemplo, son dientes de megalodón y dientes de carcharodón. Estos son dos tiburones, sobre todo el megalodón, de gran tamaño y que sus colmillos llegan a medir aproximadamente hasta 20 centímetros de largo. Esto habla a las claras de el tamaño, ¿no?, que tenían estos tiburones ya extintos y de los cuales se han encontrado muy pocos fósiles, sobre todo los dientes. No se ha encontrado su estructura ósea porque, como todo tiburón, no tiene huesos, sino que tiene cartílagos, los cuales se desintegran muy fácilmente tras la muerte del animal o son muy fáciles de consumir por otros animales que lo pueden haber encontrado muerto. Bueno, si llegaste hasta acá, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un próximo video. Nos vemos la semana que viene.